Bueno, me uno a la bienvenida de nuestro anciano Jesús. Me siento feliz de volver a estar en casa después de unas cuantas semanas de ausencia. Yo me he acordado siempre de vosotros, ¿eh? Veo que algunos estáis muy morenos, muy morenas, y otros estamos muy blancos. Así que unos habéis tomado el sol y otros no lo hemos tomado. Os traigo saludos también de mi mujer. No está aquí conmigo porque ayer a la pobre le salió un flemón así de grande y tiene la pobre la cara que digo... Así que ella se ha quedado en casita, pero transmito los saludos tanto de ella como de Sara. Y me siento feliz de estar con vosotros y deseo que el Señor nos bendiga en esta mañana, porque cuando estaba hablando el anciano, dando la bienvenida y todo esto, yo pensaba y decía, qué bonito ver la iglesia como la escuela del cielo. Porque ¿dónde se nos prepara para vivir en el cielo? Las escuelas de fuera tienen la función de prepararnos para una profesión. Pero ¿quién nos prepara para el cielo? Es la iglesia. Por eso qué bonito es ver la iglesia como la escuela del cielo, donde venimos a aprender, donde venimos a darnos cuenta que nos falta mucho por saber, porque incluso los que seamos más veteranos, a veces pensamos que la veteranía, ¿qué me van a decir a mí que ya no sepa? Y olvidamos que la Biblia es el libro del tesoro inagotable, donde siempre podremos descubrir cosas que nos motiven para luchar. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Vamos a hablar Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la humildad. Y antes de adentrarnos en este tema, a mí me gustaría deciros algo. Si yo tuviese que definir el tema de esta mañana con una sola palabra, ¿sabéis la palabra que emplearía? Sorpresa. Porque sorpresa es lo que se siente cuando uno cree saber y descubre que no sabe. Y lo que estoy diciendo lo estoy diciendo por mí. Hermanos, yo siempre estaba convencido que yo sabía lo que era la humildad. Y cuando me puse a preparar el tema, en la medida que yo iba desarrollando el tema, iba descubriendo muchas cosas que yo no sabía. Y cuando terminé el tema, hice mi gran descubrimiento. Yo no sabía lo que era la humildad. Yo no sé cuál es vuestra situación, pero en todo caso permitidme que yo comparta con vosotros mis reflexiones para que luego podáis verificar si a vosotros os pasa lo mismo que a mí me pasó. ¿Estáis preparados? ¿Podemos comenzar la clase? Vamos allá. Quiero comenzar presentándoos 3 textos de la Escritura. El primer texto es este que lo escribe David y que dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El segundo texto es este otro: no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, antes bien con humildad estimad cada uno a los demás como superiores a vosotros mismos. Y el tercer texto es este otro: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué he escogido estos tres textos? Por dos motivos. El primero, porque estos tres textos nos muestran la importancia que tiene la humildad en la vida de un creyente. Y el segundo motivo es porque estos tres textos son la base que nos permiten entender qué es, en realidad, la humildad. Aquí tenemos la palabra, la humildad. Cuando nosotros hablamos de la humildad, nosotros tenemos en cuenta que la humildad se mueve en dos dimensiones diferentes. Una es la dimensión del mundo y otra es la dimensión del creyente. Y para que nosotros podamos explicar lo que es la humildad, utilizamos tres criterios diferentes: el saber, el tener y el poder. ¿Qué es la humildad para el mundo? Aquel que no sabe, que no tiene y que no puede. Por ejemplo, si el mundo, estamos ahora hablando de la dimensión del mundo, si el mundo dice, oye, esta persona, fulanito, es una persona de condición humilde, en realidad, ¿qué está diciendo? Que o no sabe, o no tiene, o no puede. Nosotros utilizamos los tres criterios estos, pero los enfocamos de forma diferente. ¿Qué es una persona humilde? Aquel que no dice todo lo que sabe, que no muestra todo lo que tiene y que no presume de todo lo que puede. Así que cuando conocemos a una persona que sabe mucho, que tiene una formación increíble, tiene varias licenciaturas, tiene algún doctorado, tiene varios máster, es decir, tiene una formación increíble, pero, oye, no dice nada y se muestra como uno de nosotros. Y de pronto nosotros descubrimos todo el currículum que tiene. Y entonces, ¿qué decimos? Oye, qué humilde. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene mucho dinero, muchas posesiones, pero oye, no alardea, no, como si fuera uno normal, ayuda a los necesitados, oye, toma. Y de pronto descubrimos quién es. ¿Qué decimos? ¡Qué persona más humilde! ¿Qué ocurre si hay alguien que se mueve en un estatus muy alto? A nivel de política, de gobierno, a nivel de sanidad, a nivel de educación, a nivel de economía. Sin embargo, cuando viene aquí, uno normal. Y de pronto descubrimos con quién se codea. Y entonces, ¿qué decimos? Oye, qué persona más humilde. Bueno, fijaos, hasta aquí es donde llegaba mi conocimiento de la humildad. Es verdad que yo lo que he hecho es un planteamiento genérico, sencillo, pero que todo se engloba dentro de esto. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que os voy a decir a partir de ahora, para mí fue un descubrimiento. Yo no sabía. Así que todo lo que vamos a decir a partir de ahora, para mí, era nuevo. Y fue un descubrimiento. Vamos a ver para vosotros. Cuando nosotros hablamos de humildad, normalmente hemos dicho que utilizamos dos dimensiones. La dimensión del mundo y la dimensión del creyente. Pero esto es falso. Cuando se habla de la humildad, tenemos que hablar de tres dimensiones diferentes. La dimensión del mundo, la dimensión del creyente y la dimensión de Dios. La dimensión que Dios nos presenta de la humildad en su palabra
Es diferente a la dimensión del mundo y a la dimensión del creyente como hombre. Y ahora fijaos bien, para que nosotros podamos entender esta tercera dimensión de la humildad, nosotros tenemos que saber tres cosas. Tenemos que saber qué papel ocupa la humildad en la vida de un creyente. Tenemos que saber cómo funciona la humildad. Y tenemos que saber cuáles son los peligros que tiene la humildad. Y ahora vamos a comentar cada una de estas tres cosas. Comencemos por el primer punto. Si yo te pregunto, oye, ¿qué papel tiene la humildad en la vida de un creyente? Y tú me dices, pastor, tiene un papel muy importante. Yo te digo, tú te estás quedando corto. Porque el papel que tiene la humildad en la vida de un creyente no es muy importante. No. Es crucial. ¿Qué diferencia hay entre muy importante y crucial? Vamos a poner un ejemplo. Si yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre no tener manos y no poder respirar? Tú entonces me dices, hombre, pues sí hay una diferencia muy grande. Sin manos puedo vivir, pero sin respiración, no. ¿Tú entiendes la diferencia que hay entre algo que es muy importante y algo que es crucial? Fíjate. ¿Qué es lo que ocurre con un creyente que no tiene humildad? Que en realidad sin humildad no se pueden conseguir ninguna cosa que nosotros buscamos. Vamos a ahondar en esto. Comencemos definiendo lo que es la humildad por su opuesto, el orgullo. Hay quien dice, oye, pastor, pero lo opuesto de la humildad no es el orgullo, lo opuesto es la soberbia. Tiene razón. Pero cuando tú vas a la Escritura, tú te darás cuenta que el término orgullo y el término soberbia, la Escritura lo utilizan como sinónimos, porque toda persona soberbia es orgullosa y toda persona orgullosa es soberbia. ¿Por qué he escogido la palabra o el concepto orgullo y no soberbia? Porque nosotros estamos más familiarizados con esta palabra. Y a mí me interesa que cuando trato un tema, utilicemos conceptos que los tengamos más claros que otros. Así que vamos a definir qué es el orgullo. Y el orgullo, tenemos que decir, es la raíz de todos los males. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que una persona orgullosa puede cometer cualquier pecado. ¿Lo has oído bien? Cualquier pecado. Y si alguno dice, no, yo seré orgulloso, pero yo hay pecados que nunca los haré. Cuidado, porque cuando se dice que algo es la raíz, significa que todo puede salir. Solamente necesitas, ¿sabes qué? Vivir las circunstancias adecuadas. Hay veces que uno comete pecados que jamás en la vida soñó. ¿Y por qué los hizo? Porque el enemigo es un especialista en generar el ambiente adecuado para que tú caigas allí donde no pensaste caer. Bueno, ahora definamos lo que es la humildad. Por oposición, la humildad, ¿qué es? Es la raíz de todas las cosas buenas. Tú sabes lo que quiere decir esto. Donde no hay raíz, no hay fruto. Así que si la humildad es la raíz de todas las cosas buenas, para que tú puedas conseguir todas las cosas buenas que buscas, tú tienes que tener humildad. Seguimos ahondando. Imagínate
que metemos en una habitación todas estas cosas buenas. Porque si te das cuenta, todo esto es lo que buscamos los creyentes. Amor, queremos amar. Gozo, queremos tener alegría de dentro. No circunstancial, efímera, sino la alegría interior del corazón que se llama el gozo. Queremos tener paz, queremos tener paciencia, queremos ser buenos, queremos tener fe, queremos ser mansos. Estos son cosas buenas que nosotros buscamos. Y sabes que todas estas cosas pertenecen a lo que conocemos como los dones espirituales. Bueno, ahora imagínate que todas estas cosas buenas las metemos en una habitación y cerramos la puerta. Cerramos la puerta. Significa que, claro, si cerramos la puerta, aquí tendría que haber pared, y aquí tendría que haber pared, y no se tendría que ver nada. Pero como yo quiero que veamos lo que hay dentro de la habitación, pues entonces, esto es una ilustración. Entendemos todo lo que significa esto, ¿verdad? Todas estas cosas buenas están dentro de la habitación, pero la habitación está cerrada con una puerta. Ahora la pregunta es, si tú quieres amar, si tú quieres tener gozo, si tú quieres tener paciencia o tener fe, ¿qué tienes que hacer? Tienes que entrar a la habitación. Pero para entrar a la habitación, tienes que entrar por la puerta. Pero para entrar por la puerta, tienes que abrir la puerta. ¿Tú sabes cómo se llama la puerta que entra a la habitación donde están todas las cosas buenas? Se llama humildad. Es decir, si tú tienes humildad, puedes conseguir todo esto. Pero si tú no tienes humildad, tú no puedes amar como Dios quiere que ames. Tú no puedes tener el gozo que tú necesitas y que Dios quiere que tengas. Tú no puedes tener la paz que necesitas. Tú no puedes tener la fe que necesitas para enfrentarte a un mundo malo. Para tener todo esto como hay que tenerlo, como Dios quiere, tú necesitas la humildad. Porque recuerda, la humildad es la raíz de todas las cosas buenas. Pasamos a la segunda cosa que tenemos que saber para entender la tercera dimensión de la humildad, que es la humildad que Dios nos plantea. ¿Cómo funciona la humildad? Y para eso vamos a definirla, pero de otra manera diferente. Sabéis que las definiciones nos colocan en sitios diferentes que nos permite ver cosas diferentes. Podemos definir la humildad como un don. ¿Y qué es un don? Pues un don es un regalo. Por eso la Escritura nos dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto del Padre. Así que todas las cosas buenas que estamos hablando son regalos, son dones. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué tipo de don es la humildad? ¿Qué tipo de regalo es la humildad? Porque fijaos que cuando uno ahonda en esto, ¿qué es lo que descubre? Que la humildad no está dentro de los dones espirituales. Busca, busca, busca. No verás la humildad. ¿Y esto qué nos obliga? Nos obliga a hablar de que hay diferentes tipos de regalos, de dones. Por un lado está el que conocemos todos, que son los dones espirituales. ¿Cuál es la finalidad de los dones espirituales? La edificación de la iglesia. Y son los que hemos visto: el amor, la paciencia, la benignidad, todos los que hemos visto. ¿Sabes que hay otro tipo de regalos del cielo que se llaman dones que no son estos? Son dones que en realidad sirven para edificar no a la iglesia, sino a ti. ¿Ponemos algún ejemplo para que veamos por dónde nos movemos? Mira, la salvación, el perdón,
la pertenencia a la familia de Dios, la adopción y la gracia. Son dones que no están dentro de los dones espirituales. Ahora, ¿dónde colocamos la humildad? ¿Es que la humildad pertenece a este grupo de dones y tenemos que decir no? ¿Y por qué no? Porque este grupo de dones son regalos completos. ¿Tú entiendes lo que es esto? Cuando tú hablas de la salvación, tú no puedes decir, yo creo que estoy salvo al 95%. No. O estás salvo o no estás salvo. Tú no puedes hablar del perdón parcial. Yo creo que Dios me ha perdonado el 50% de mis pecados. No. Si tú pecas y te arrepientes y Dios te perdona todo. Porque son regalos completos. Cuando nosotros vamos a la humildad, no podemos hablar de que la humildad sea un regalo completo. Porque hay gente que no tiene nada de humildad, hay gente que tiene un poquito de humildad, hay gente que tiene bastante humildad y hay gente que tiene una barbaridad de humildad. Luego, cuando se habla de la humildad, sí que hay gradientes, pero cuando se habla de esto, no hay gradientes, o lo tienes o no lo tienes. Bueno, pero entonces, ¿dónde metemos la humildad? Y hay otro tipo de dones, de regalos del cielo, que se llaman virtudes. Otro término para entenderlo son atributos que Dios nos da. ¿Y para qué sirven? Oye, para la edificación, no de la iglesia, sino personal. Claro, todo redunda en beneficio de la iglesia, pero el objetivo primero es el enriquecimiento personal. ¿Seguimos avanzando? Virtudes, es posible que digas tú, oye, pues eso no lo sabía. Te voy a poner ejemplos de virtudes que no entran ni aquí ni aquí. Uno es la humildad, otro es la sabiduría, otro que es la valentía, otro que es la diligencia, y hay más virtudes que están ahí. Nosotros no vamos a hablar ni de la sabiduría, ni de la valentía, ni de la diligencia, vamos a hablar de la humildad. Y recuerda que lo que estamos intentando clarificar es cómo funciona la humildad en la vida de un creyente. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sabéis lo que es esto, verdad? Esto es una cerámica muy valorada en España que se llama la cerámica Lladró. Son muy costosas, muy bien hechas, muy bonitas. Si a ti te gusta un Lladró y yo te quiero regalar un Lladró, ¿qué hago? Yo voy a la tienda, compro el Lladró, lo empaqueto y te lo regalo. Cuando tú abres el regalo, ¿con qué te encuentras? Con el Lladró completito. ¿Qué ocurre con la humildad? Fíjate en la siguiente imagen. La siguiente imagen, ¿qué es? Es una persona que está orando. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Señor, hazme una persona humilde. ¿Tú alguna vez le has pedido a Dios esto? Y posiblemente todos digamos, pastor, toda la vida, en mis oraciones, yo le digo, Señor, dame humildad, hazme humilde. Ahora tenemos que hacernos alguna pregunta. ¿Tú crees que esta oración es un pedido que a Dios le agrada darlo? Es decir, este pedido pertenece a esos pedidos que menciona Santiago, y quien tenga falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Tú crees que pertenecen a este grupo? Y tenemos que decir sí. Porque si en realidad la humildad es la raíz de todas las cosas buenas,
Dios quiere que seamos buenos. Luego, esta es una de las cosas que Dios más desea que le pidamos para concedernos en abundancia. Otra preguntita. ¿Tú eres una persona humilde? Cuando digo tú, me lo estoy aplicando a mí. Y yo tengo que decir, no. Porque si yo fuese una persona humilde, ya no le pediría a Dios más veces en mis oraciones, Señor, dame humildad. Si ya soy, le diría, gracias Señor por ser humilde. Pero si yo cada día le sigo pidiendo, Señor, hazme una persona humilde, es porque en el fondo reconozco que no lo soy. Y aquí ahora tenemos un problema. Tú quieres ser humilde, tú le pides a Dios humildad y Dios está encantado en concederte la humildad, pero sin límites. La pregunta es, ¿cómo es posible que todos, toda la vida pidiéndole a Dios humildad y ninguno somos humildes? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es muy fácil. No hemos entendido cómo funciona la humildad. Y cuando uno no entiende lo que es algo, si yo quiero salir por aquí, aunque lo intente 5000 veces, yo no lo conseguiré. Así que pide, y gastarás toda tu vida pidiendo hazme humilde y nunca serás humilde. ¿Cuál es el problema? Que Dios no te oye, que Dios no te responde, que Dios no quiere darte la humildad que le pides. El problema es que no hemos entendido lo que es la humildad. Vamos a clarificar todo esto. La humildad no funciona como un regalo. ¿Cómo funciona entonces? Fijaos. Cuando tú le pides a Dios, Señor, hazme humilde, ¿sabes la respuesta que Dios te da? Es esta. Dios te da ingredientes y herramientas. ¿Y tú entonces qué tienes que hacer? Tú tienes que trabajar y construir la humildad. Dios no te va a dar la humildad hecha, terminada. Toma. Dios te da ingredientes y herramientas y tú tienes que trabajar y construir. Vamos en el ejemplo. Imagínate que esta cerámica en realidad es la humildad. Es decir, cuando tú le pides, Señor, dame humildad, ¿Dios cómo te responde? Pues es muy fácil. Dios te da los ingredientes y las herramientas. Es decir, te da la arcilla blanca, te da los utensilios para modelar, te da las pinturas, la cera, el horno, para que tú lo trabajes. ¿Tú has entendido esto? Porque si tú crees que la humildad es un regalo terminado que consiste, yo pido humildad y Dios me da la humildad y soy humilde, nunca lo vas a conseguir. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes y las herramientas de la humildad? Fíjate qué interesante. Son 3. Las pruebas, el entendimiento y el perdón. Entiende esto. Sin pruebas no hay humildad. ¿Lo has oído bien, verdad? Sin pruebas no hay humildad. Pero para que las pruebas, bueno, fijaos, de hecho, Santiago lo que llega a decir, él entendía muy bien el papel de las pruebas y dice, hermanos míos, cuando tengáis pruebas, poneros contentos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué Santiago dice esto? Porque entendió lo que eran las pruebas, el papel que juegan las pruebas. Para que una prueba sea prueba, funcione como prueba, que necesitamos entender
¿Cómo sabemos que nosotros entendemos o no entendemos las pruebas? Es muy fácil. Si tú cuando tienes una prueba le dices, Señor, por favor, quítame esta prueba, tú no has entendido nada. Porque las pruebas no son cosas que te estropean, no, son cosas que te sirven para construir. Ahora, si tú cuando oras le pides al Señor y le dices, Señor, dame fuerzas para enfrentar la prueba y para vencerla, tú has entendido el papel que tienen las pruebas en la vida de un creyente. Por eso Pablo diría, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no es suficiente con entender qué es una prueba. Tú tienes que entender cómo funcionan las pruebas y por qué. Porque habrá muchas pruebas en las que tú necesitas hacer algo más. Tú necesitas perdonar. En todas las pruebas donde jueguen personas, tú necesitas perdonar. Y si no entiendes, tú nunca perdonarás. Lo ilustramos con un ejemplo. Imagínate que un sábado el mejor hermano, la mejor hermana de iglesia te dice 4 cosas que te dejan tambaleando. ¿Sabes de esos días que tú no te esperas encontrarte con lo que te encuentras? Bueno, eso tenemos que decir, es una prueba. Pero para que la prueba funcione como prueba, tú tienes que entender la prueba. Y para entender la prueba, ¿qué necesitas? Enfocarla. Es decir, si tú te fijas en lo que ha dicho tu hermano y en cómo te ha afectado, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que tú no vas a entender nada. Y cuando tú no entiendes nada, el problema es que la prueba te derrumba, te hunde, te machaca. Por eso, ¿cuántas veces cuando pasamos por situaciones inesperadas, es que no entiendo nada? ¿Pero por qué el hermano me ha dicho esto? Si yo le quiero, le he tratado bien, le he ayudado, y mira lo que me dice. Tú no has entendido la prueba. Dios ha permitido eso porque quiere que gestes dentro de ti algo maravilloso. Tú necesitas entender, pero para entender qué tienes que hacer, tienes que cambiar el enfoque que normalmente tú tienes como pecador. Entonces, ¿qué? Fíjate, te tienes que olvidar de ti. ¡Ay, qué mal me encuentro! Es que me ha hecho polvo. Es que olvídate de ti. ¿Y qué tienes que hacer? Olvídate de lo que te dijo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Piensa en el otro. Y fíjate, en lugar de fijar tu atención aquí, la fijas aquí y dices, ¿cómo es posible que mi hermano me haya dicho esto cuando sabe que no es cierto? ¿Qué mal se tiene que encontrar? ¿Por qué prueba mala estará pasando? Cuando uno enfoca bien la prueba, entiende bien la prueba, uno está en condiciones, ¿sabéis de qué? De hacer el tercer paso, perdonar. Porque esto no es tu centro de atención. Tu centro de atención es qué malo tiene que pasar. Sabes que muchas de estas cosas, cuando pasa el tiempo, la persona viene y dice, oye, perdóname, yo no sé lo que me pasó, pero mira, me pasó esto, esto y esto. Es que la cabeza se me rompió. El verdadero creyente es aquel que sabe entender eso y dice, no te preocupes, yo ya lo entendí. Y entonces uno perdona. Cuando tú cierras con el perdón, cierras el circuito y ¿sabes lo que ocurre? Que tú empiezas a construir una cosa maravillosa que se llama humildad. Y cuando tú has puesto la raíz de todos los bienes, ¿qué es lo que va a venir?
que tú empiezas a amar como Dios quiere que ames, que tú empiezas a tener un gozo maravilloso, que tú empiezas a sentir paz y empiezas a sentir todas estas cosas que nos dice la palabra de Dios. ¡Qué interesante! Vamos a la tercera cosa. El peligro. El peligro que tiene la humildad. Y uno dice, ¿pero qué peligro tiene si la humildad es tan buena? Espera. Si yo te pregunto una serie de preguntas, no tienes que responder, solo piensa. ¿Cuán humilde eres? ¿O cuán orgulloso eres? ¿O eres más humilde que orgulloso? ¿O eres más orgulloso que humilde? La pregunta es la siguiente. Para tú poder responder estas preguntas, ¿dónde miras? ¿Cuál es tu referente? Para decir, si yo te digo, ¿tienes dinero en el bolsillo? No. Tú tienes el referente es el bolsillo. Pero si yo te pregunto, ¿tú eres humilde? ¿Tú eres orgulloso? ¿Tú eres más humilde que orgulloso o más orgulloso que humilde? La pregunta es, ¿dónde miras? Para responder tendrás que tener un algo. ¿Qué ocurre? Que hay personas que dejan eso a la intuición, me parece. Otros lo dejan a los sentimientos. ¿Cómo me encuentro? Otros a las obras que están haciendo. Y otros a lo que dicen los demás. Pero hermano, es que nada de esto está bien. Tú no puedes dejar algo tan importante a decir, pues me parece que soy más humilde que orgulloso. ¿Cómo me parece? Es que no sé dónde mirar. ¿Qué criterio utilizo? No lo sé. Por eso, vamos a explicar esto. Aquí tenemos dos bidones. El bidón azul es el bidón de la humildad y el bidón rojo es el del orgullo. Fíjate cómo funcionamos. Cuando tenemos 100% de humildad, ¿qué significa? Que tenemos 0% de orgullo. Pero si tenemos 100% de orgullo, ¿qué pasa con nuestra humildad? Que no tenemos ninguna humildad. Lo curioso es que este no es ninguno de nuestros casos. La gran pregunta es esta: ¿qué ocurre cuando en nuestra vida tenemos algo de orgullo? Porque es posible que ahí nos encontremos todos. ¿Cómo afecta ese poco orgullo en nuestra humildad? Y entonces tenemos que hablar de dos tipos de humildad. Una es la buena y otra es la mala. A una la llamamos sincera y a otra la llamamos falsa. Ahora fíjate, hemos dicho que los tres textos del principio son la base para entender la verdadera humildad. Así que vamos a utilizar el primer texto. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes lo que nos dice este texto? Que la verdadera humildad se gesta, se desarrolla y se afinca en el corazón. ¿Lo has oído bien? La verdadera humildad se gesta, se desarrolla y se afinca en el corazón. ¿Qué ocurre cuando la humildad sale del corazón? Que aparece lo que se llama la falsa humildad. ¿Y dónde se coloca la humildad? Oye, en cosas que están muy bien, en palabras, en actos y en gestos. Pero eso es solamente lo que se llama apariencia de humildad. Porque, recuerda bien esto, la verdadera humildad solo puede estar aquí y tiene que salir de aquí. Si no sale de aquí, es apariencia de humildad. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que confundamos los dos tipos de humildad. Y a la hora cuando te preguntan, ¿tú eres humilde? Tú entonces te fijas, oye, yo hablo con humildad. Mis actos son de humildad. Incluso mis gestos,
son de humildad. Soy humilde. Ese es un problema, porque tú tendrías que mirarte el corazón, no lo de fuera. Fijaos que hemos visto las tres dimensiones de la humildad. Y hemos dicho que para conocer o entender la dimensión de Dios necesitamos saber estas tres cosas. Ahora vamos a entrar en otro tema que nos permite entender esto mejor. ¿Cómo se vive la humildad? Es decir, ¿cómo se puede descubrir la diferencia que hay entre la apariencia de humildad y la humildad verdadera? Y es curioso porque Jesús nos dio la respuesta a esta pregunta y lo hizo a través de una parábola. Fíjate cómo comienza la parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro era un cobrador de impuestos. ¿Tú sabes lo bonito de esta parábola? Que nos dice de cada uno 2 cosas que nos sirven para identificar la falsa humildad de la verdadera humildad. Vamos a ver del fariseo cuáles son las 2 cosas que se dicen. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. ¡Wow! ¿Tú sabías que cuando la espiritualidad la apoyas en la comparación con los demás, eso significa que tu espiritualidad está desenfocada? Yo leo, yo predico, yo cumplo, los demás no cumplen. Qué bien estoy espiritualmente. Cuando uno apoya su espiritualidad en la comparación, su espiritualidad está desenfocada. ¿Sabes lo que quiere decir que está desenfocada? Que no ve. ¿Tú no has visto a muchas personas que le presentas algún defecto? Oye, mira, tú eres un poquito... ¿Yo? Se lo puedes demostrar 20 veces, con 20 nunca lo aceptará. ¿Pero sabes por qué no lo acepta? Porque no lo ve, porque su espiritualidad está desenfocada. Te pongo un ejemplo para que veas. Mira, si yo te pregunto, ¿me puedes decir qué hay aquí? Tú me dices, no veo nada. ¿Cómo que no ves nada? Si lo tienes delante, no verás nada. ¿Sabes por qué? Porque aquí tienes una foto preciosa, desenfocada. Ahora, vamos a enfocar la foto. Oye, es que ves hasta los detallitos, todos los ojos que tiene, cómo mira el pelo. ¡Ves todo! Pero cuando uno pierde el enfoque, ¿sabes que esto nos pasa en el terreno de Dios? Tú puedes mirar, puedes tener algo delante. El problema no es que mires y que lo tengas delante. El problema es qué ves. Por eso mucha gente, cuanto más orgullosa es, más humilde se ve. Porque no ve. Pero ¿cómo puede decir que esta persona es humilde? Es que no ve. La segunda cosa que se nos dice, bueno, para ver, acuérdate, necesitas humildad. La segunda cosa que se nos dice de este hombre, segundo texto, no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, antes bien con humildad, estimad cada uno a los demás como superiores a vosotros mismos. ¿Cómo me gusta esto? Porque está bien enfocado. ¿Sabes? A veces pensamos que la humildad es pensar menos de nosotros mismos. Yo no sé. Yo soy malo. Yo no valgo nada. Y creemos, oye, soy humilde. Y nos olvidamos que la verdadera humildad no consiste solo en verte menos de lo que te ves, sino sobre todo consiste en pensar más y ver mejor
a los demás. ¿Qué es una persona humilde? Aquel que cuando mira al otro le ve mejor que él. ¡Increíble! Por eso el texto dice, con humildad estimad cada uno a los demás como superiores. ¡Qué criterio más bonito! Así que cuando tú veas en los demás solo defectos, eso significa que eres orgulloso. Segunda cosa que se dice del fariseo. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Cuando uno apoya su espiritualidad recordando los sacrificios que ha hecho en el pasado o las cosas buenas que hace en el presente, ¿sabes lo que quiere decir? Que su espiritualidad está desenfocada. Así que, ¿eres humilde? Si yo te contase los sacrificios que he hecho y las cosas buenas que... Estás desenfocado. Pero había otro, el publicano. Y del publicano se dicen 2 cosas. Jesús menciona en la parábola 2 cosas. La primera es, no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo. Cuando uno se siente indigno delante de Dios e indigno delante de los hombres, ¿sabes lo que significa? Que su espiritualidad está bien enfocada. La segunda cosa que se dice es que, golpeándose el pecho, decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Cuando uno se acerca a Dios pidiendo misericordia, eso significa que tiene bien enfocada su espiritualidad. ¿Sabes lo que significa pedir misericordia? Reconocer que no tiene derecho ni a pedir ni a recibir nada. Está bien enfocada su espiritualidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que una persona que piense así, que haga esto, verá. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Quién se fue a su casa justificado? Y nosotros decimos, porque así lo dice Jesús, el malo, el pecador, el que estaba fuera de la iglesia. ¿Sabes que si tú lo miras de esta manera, tú te pierdes la segunda cosa que Dios te quiere decir? Porque aquí solamente verás qué bueno es Dios, que es capaz de perdonar. Eso es importante, pero te pierdes algo que tiene ahí y que es fundamental. ¿Sabes lo que tenía ese hombre? Humildad. ¿Recuerdas las palabras de David? Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Pero, ¿por qué este hombre entonces no fue justificado? Y tú no puedes decir, porque no era humilde. ¿Cómo que no era humilde? Este hombre tenía humildad. De hecho, fijaos que en el relato, en la parábola, dice que ayunaba, que diezmaba, que no robaba, que era justo. Todas estas cosas son actos de humildad. El ayuno es un acto de humildad. La fidelidad a Dios en el diezmo es un acto de humildad. El reconocer la propiedad del otro es un acto de humildad. Y el intentar ser justo con los demás es un acto de humildad. ¿Cuál era su problema? Que todas estas cosas que tenía ese hombre no estaban en su corazón. ¿Y por qué no salían del corazón? Porque en su corazón había orgullo. Por eso no fue justificado. Él hacía, pero lo que hacía no le salía del corazón. Y concluyo. Hemos visto que la humildad se gesta en el corazón, se desarrolla en el corazón y se afinca en el corazón. ¿Cuál es el problema? Que todos tenemos un corazón orgulloso.
Por eso, ¿qué es lo que necesitamos? Un corazón nuevo. ¿Y eso en la Biblia cómo se llama? La transformación. La segunda cosa que hemos visto tiene que ver con la humildad, por supuesto, pero hemos dicho, la humildad no es simplemente pensar menos de nosotros, sino pensar más y mejor de los demás. ¿Cuál es el problema? Ay, que todos tenemos un yo tan adornado, tan bonito y tan grande, que tenemos que empezar a olvidarnos del yo y empezar a pensar en el tú, en el ellos, en el vosotros. Claro, la pregunta es, ¿pero cómo hacemos eso? Necesitamos una mente nueva. ¿Recuerdas Salmo 51? Señor, dame una mente nueva y un corazón limpio. ¿Y eso cómo se llama? Transformación. No hay otra manera. Y llegamos ya al tercer texto que nos sirve para entender verdaderamente la humildad. No lo voy a leer porque ya lo hemos leído. Todos lo sabemos. Jesús no estimó el ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo y se humilló. ¿Sabes este texto en realidad lo que es? Es una fotografía de la verdadera humildad. Porque cuando nosotros escuchamos estas preguntas, ¿eres una persona humilde? ¿Eres una persona orgullosa? ¿Más humilde que orgullosa o más? La pregunta es, ¿tú dónde miras? ¿Te miras a ti mismo? Tú nunca verás qué es la humildad. Para saber lo que es la humildad tenemos que mirar a Jesús, porque Él es el referente de lo que es la humildad. Fíjate que cuando vamos a toda su vida, el nacimiento, la infancia, la juventud, el ministerio y la cruz, ¿qué es lo que vemos? Humildad por todos los sitios. Humildad por arriba, por debajo, por delante y por detrás. Humildad. Pero la humildad en realidad en qué? Cuando dice, y se humilló. Queridos amigos, Jesús tuvo que hacer muchas cosas. Primero, cambió su ambiente. Dejó el cielo y vino a la tierra. Hay que ser muy humilde para cambiar ese ambiente. Jesús cambió de su naturaleza, de ser divina a ser divina humana. Hay que ser muy humilde para cambiar eso. Jesús cambió de estado, de rico se hizo pobre. Hay que ser muy humilde para hacer eso. Y finalmente, ¿qué hizo? Cambió sus circunstancias. De ser una persona que mandaba, porque es rey, pasó a pasar a ser, ¿qué? Obediente y servidor. ¿Sabes todo esto en realidad? ¿De qué nos habla? Nos está hablando de la humildad, pero cuidado, de la humildad en la tercera dimensión. No en la primera o en la segunda, en la tercera dimensión. Dicho con otras palabras, si quieres ganar, primero tienes que perder. Si quieres llenarte, primero tienes que vaciarte. Y si quieres vivir, primero tienes que morir. En el fondo, fíjate cómo la Escritura me define la humildad de acuerdo al planteamiento divino. ¿Qué es la humildad? Es perder. ¿Qué es la humildad? Es vaciarse. ¿Qué es la humildad? Es morir. Y la recomendación de la Escritura es clara. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando yo terminé mi tema y llegué aquí, yo dije, Señor, perdóname. Yo no soy humilde, porque si la humildad es perder, a mí me gusta ganar. Yo no soy humilde, porque si la humildad es vaciarse, a mí me gusta estar lleno. Yo no soy humilde, porque si la humildad es morir, a mí me gusta vivir. Y yo pensaba que la humildad es, hoy no soy nada, yo paso desapercibido. ¡Wow! Querido hermano y hermana,
Si tú en los conflictos prefieres perder a ganar, tú eres humilde. Si tú estás luchando con tu yo y quieres vaciarte para que Dios pueda entrar y llenarte, eres humilde. Si tú quieres morir a lo que tú eres para poder vivir a lo que es Dios, tú eres humilde. Pero si no tienes ninguna de esas tres cosas, tú no eres humilde. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a venir a este lugar, la escuela del cielo, donde aprenderemos muchas cosas que nos ayudarán, porque hay cosas que en nuestra vida no funcionan y porque hay cosas que sí funcionan. Que Dios os bendiga a todos. Amén.